Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Esto es Inteligencia Educativa. Muy bienvenidos. Yo soy Rodrigo Cosío y es un gusto para mí recibirlos en el quinto capítulo de nuestro podcast. Ahí vamos avanzando, vamos progresando a lo largo de los temas del Manifiesto de Futuro 1. Y hoy nos ocupa un tema muy interesante, un tema que a muchos directores de escuela los ocupa y los mantiene despiertos, el tema de la infraestructura digital. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, un especialista que nos va a ayudar a comprender mejor el tema de la infraestructura digital a nivel mundial, cómo está conectado el mundo y cómo funciona esta infraestructura. Se los presento. Él es Jesús Guzmán, es fundador y CTO de Enviaje. Ahorita nos va a platicar un poquito qué es Enviaje. Es fundador de No es Brujería, es Tecnología. Es una cuenta verificada con más de 1,5 millones de seguidores en TikTok, 125,000 en Instagram y 393,000 en YouTube. Es Sherpa Digital y Product Engineer for Edu en Microsoft. Y además es instructor en UCamp, es una plataforma de bootcamps para desarrollo de habilidades digitales. Es ex CTO de Wild Entrepreneur, Axivalva e Identidad y Biodiversidad. Ha sido seleccionado en convocatorias de emprendimiento e innovación como Wiley, Posible, TrepCamp, Startup México, entre otras. Y ha sido mentor y juez en iniciativas como Hult Prize, Talent Hackathon, Startup Weekend, One Hackathon, Redux, entre otros. Muy bienvenido, Jesús Guzmán. No, el placer es mío, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes, escuchas que están escuchando esto. Padrísimo. Bien, muy bienvenido, Jesús. Un gustazo conocerte. Yo no tenía el gusto de conocerte personalmente. Nos conocimos personalmente hace apenas unos minutos. Sí. Pero bueno, he visto algo de tu contenido y bueno, creo que eres la persona ideal para hablarnos de este tema porque entiendes la tecnología, ¿no? Tú mismo lo dices en tu plataforma de contenidos. No es brujería, es tecnología. Claro que sí. La tecnología de hoy nos permite hacer cosas que en otra época hubieran parecido brujería. Son casi actos de magia, ¿no? Y esos actos de magia vienen mediados por dispositivos, por ideas, por software, por tecnología. Y eso es posible gracias a que existe una infraestructura digital. Hay una infraestructura digital que sostiene toda esa brujería. Ajá, claro que sí. ¿Cómo podemos definir esa infraestructura digital? ¿Qué es? ¿Qué es esa entidad digital que es esa aura digital que está alrededor del planeta Tierra? Ayúdanos a definirla en palabras que nuestros escuchas la puedan entender. ¿Qué es? Claro, pues mira, esa infraestructura, esa cosa, ese elefante rosado en la habitación, es básicamente la nube. La nube, toda la infraestructura arriba de eso, es todo lo que sostiene la tecnología actualmente. Te doy un ejemplo. Tú ves, no sé, Instagram. Entras a Instagram y ves cientos, miles de fotos, videos, stories y demás de las personas. Pero todas esas stories no se guardan en tu celular porque se agotaría el almacenamiento de inmediato. Lo que pasa es que tu celular pide toda esa información a algún medio. Uh-huh. En este caso, servidores, lo que comúnmente se le llama servidores. Ahora bien, los servidores coloquialmente se conocen como la computadora de alguien más. Básicamente son... Los servidores son hardware, son supercomputadoras que almacenan información. Claro que sí, o sea, las computadoras, por más caras que veas de, no sé, 100,000, 200,000, no se comparan al precio y a la potencia de uno de estos servidores. Son centros de datos y edificios que miden literal colonias. Uh-huh. Y que básicamente albergan toda la información y no solo albergan, también procesan la información. ¿Por qué? Porque es muy común, medio erróneo, decir que la nube solo es OneDrive, Google Drive, o sea, tu medio de almacenamiento. Lo más común que utilizamos en el día a día. Claro que sí, y sí, es parte de eso. Pero también, por ejemplo, yo escribo una página con código de programación. ¿Cómo hace la computadora para traducir ese código de programación en algo que tú puedas ver, en un color, en una letra, en una forma cuadrada o una forma circular? Eso lo hace por medio de procesamiento. Y ahora imagínate, ¿cuántas páginas hay en el mundo? ¿Cuántas personas están pidiendo información en el mundo? Todo eso es procesamiento. Claro. Y por eso se necesitan grandes cantidades tanto de energía, de espacio y de servidores. Y dentro de eso, bueno, por abajo de eso, está toda la infraestructura de Internet.
que son cables submarinos. De hecho, erróneamente se dice que el internet es satelital. Ok. No lo es. Mucha gente cree eso, ¿no? Ajá. Cree que las ondas que internet viaja por ondas satelitales y que se comunican por antenas y que todo esto sucede un poco inalámbricamente, ¿no? Sí, es correcto. En tanto un poco erróneo porque tú ves tu celular y no se conecta Exacto. con un cable. Lo que pasa es que de tu módem sale al servidor, sale al concentrador de tu proveedor de internet y de ahí lo manda por cable de fibra óptica, que son unos cables delgaditos, finitos, unos hilitos de luz, literal de vidrio, perdón, que transmiten luz. Y todo eso viaja por cables submarinos, cables terrestres, un buen de cables para llegar a WhatsApp, por ejemplo, a Instagram, a tu plataforma educativa, a lo que tú quieras. Hemos cableado el planeta totalmente. Básicamente. Muy De bien. hecho, ha habido casos a veces en los que por una ballena, un tiburón o un derrumbe marino, una región de algún país, pasó en Europa, se queda sin internet. Ok. Por eso mismo. Ok. No son satélites, son puros Son cables. cables. Ahora, ¿y cuál es el componente satelital de internet? Cuando hablamos de internet satelital, ¿de qué estamos hablando? Sí estamos hablando de satélites que se mandan por, ya sabes, transbordadores, cohetes espaciales. Son como el 5% del internet, Ok. la verdad. Hay muy pocos servicios de momento que ofrezcan internet satelital. Uno, porque es más caro. Dos, porque es más lento. Y tres, porque en muchas ocasiones llega a ser menos fiable. Ok. Porque si se nubla, pierdes muchos paquetes, muchas cosas ahí en el camino. El más famoso es Starlink, la empresa de Elon Musk, que lanzó varios satélites y tú puedes comprar tu parábola, ponerla en tu casa y listo. Esto es especialmente para gente que vive en zonas, lo que le llaman off the grid, ¿no? Claro, que viven sí. en zonas pues remotas o alejadas de los clusters principales de la urbanización y demás, ¿no? Sí, porque hay lugares, por ejemplo, aquí en México se da mucho, que o no tienes internet o tienes un internet muy deficiente. Claro. Y entonces ahí es donde sí ocupas ese tipo de internets. Fuera de eso, lo satelital, por ejemplo, se ocupa para el GPS, el sistema de navegación GPS, que en realidad son 3 satélites actuando para triangular tu posición dentro de un mapa. Ok. Y eso es lo que te da las coordenadas. Por eso también tiene cierta falla. Ok. O sea, si en alguna ocasión estuviste navegando en la ciudad y te dijo vuelta a la derecha y todavía no te apunta la vuelta a la derecha y te pasaste esa vuelta, es por culpa de ese error. Ok, bien. Oye, y dinos algo, Jesús. ¿Dónde están principalmente ubicados estos edificios de servidores de los que nos hablan? ¿Hay zonas geográficas privilegiadas donde es preferible ubicar este tipo de instalaciones? Pues realmente sí. No es exactamente que un país, lo que sí es que en Estados Unidos y en Europa hay muchos centros de datos, pero se privilegian zonas muy con baja actividad tectónica, porque es un riesgo obviamente que haya un sismo y se caiga todo. También que no esté cerca de lugares con muchas inundaciones, cerca de un río, cerca de un lago, cerca del mar, por ejemplo. Otro punto es que esté en mesetas, en planicies, donde no haya tanto riesgo de derrumbes o cosas por el estilo. Ok. Y sobre todo, el valor económico es si esa región, si ese lugar tiene los suficientes usuarios conectados, en especial empresariales, para que me rinda, para que me retribuya, porque al final es un negocio. Me imagino que países del hemisferio norte, evidentemente Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, China, estos tienen, me imagino que tienen desplegadas enormes cantidades de procesamiento de datos, ¿no? Centros de procesamiento de datos. Sí, claro que sí. En Estados Unidos, fácil puedo contar o sea, nubes públicas que cualquiera, tú, yo, cualquier escucha puede acceder. Fácil puedo contar unos 60 centros de datos. Wow. Fácil. Y ya de ahí están nubes más privadas, como por ejemplo la de Facebook, que obviamente no te va a abrir sus centros de datos para que no te metas a ver, ya sabes, el perfil del amigo, el perfil de tu novia. Entonces, perdón, que te interrumpa. Cuando hablamos de la nube, en realidad estamos hablando de muchas nubes Claro que sí. que se compactan y crean un clúster de nubes, ¿no? Ajá. Y eso es lo que llamamos la nube. Sí. De hecho, en México pronto se va a abrir uno, ahí en Querétaro, un centro de datos enorme de Microsoft. Amazon va a abrir uno en Guadalajara. Google ya está en planes también. Y poco a poco esto va a traer no solo innovación a la región,
sino a todo el país, y eso va a traer muchas cosas buenas, tanto en cuestiones de cumplir la reglamentación de seguridad de la información, como también mayores velocidades en cuanto a al consumo de datos y todo eso. Bien. Entonces, bueno, nosotros interactuamos con esta nube o estas nubes a través de nuestros dispositivos, computadoras, smartphones, tabletas, todos los dispositivos electrónicos, relojes, luces, todo. Estamos conectados a estas nubes, estamos intercambiando información con estas nubes, sobre todo alimentándoles de todo lo que hacemos, todas las actividades que hacemos en estas plataformas como redes sociales, sitios web, etcétera, etcétera. Todo eso está quedando registrado, almacenado en estas nubes de datos. Ahora, ¿cuál es? Sospecho que el dispositivo preferente de la humanidad para hacer este tipo de actividades es el smartphone. ¿Estoy en lo cierto? Sí, totalmente en lo cierto. ¿Tienes alguna idea de cuántos smartphones hay en el mundo conectados a esta gran nube? A todas las nubes hay alrededor de 3,000 millones de dispositivos móviles inteligentes conectados. Wow. Aproximadamente. Digo, hay cálculos inexactos. Claro. Porque es muy difícil ir a la región escondida entre las montañas para ir a contar cuántos celulares hay ahí. Claro. Eso es más un estimado. Es algo que por el flujo de datos podemos hacer estas inferencias. De los dispositivos por las ventas de dispositivos. O sea, podemos hablar de 3,000, entre 3, 5,000 millones de smartphones conectados a esta gran red. De hecho, se calcula que alrededor de la mitad de la humanidad, o sea, 4,000 millones, que ya somos 8,000 millones. Exacto. Está conectada a Internet de una u otra forma. Y hay seres humanos que tienen más de un dispositivo. Ah, claro que sí. O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí una computadora y un smartphone, que son mis dispositivos principales. Tengo una tableta que la verdad no la uso mucho, pero tengo una tableta. Y hay gente que tiene 2 smartphones, 2 tabletas, 3 computadoras. O sea, hay seres humanos que tienen todo un display de dispositivos ahí conectados, ¿no? Sí, por supuesto. Y que todos, al final de cuentas, están mandando información. Por eso es que también estas nubes son tan grandes, porque reciben no solo el flujo de datos nuestro, sino de todas las personas. Y yo también digo, nuestro flujo de datos que conocemos y el que no vemos. Porque, por ejemplo, ahorita, y no es para que se espanten, pero ahorita mi celular sabe que estoy aquí, en Ciudad de México. Y esa información en esta ubicación precisa. Correcto. Google te tiene geolocalizado. Sí, correcto. Sabe exactamente dónde estás y te sigue. Tiene un tracking en tiempo real de dónde estás yendo. Ajá. No es exactamente segundo a segundo, porque eso es muy pesado, tanto en infraestructura como en datos. Pero en lapsos más o menos breves. En lapsos de minutos sí puedes saber que estuve aquí, por ejemplo. De hecho, no me espantaría que después de 1 o 2 días me salga publicidad de libros. No me espantaría nada. Seguramente. O de modelos educativos. También, o de algo. Algo relacionado con esto, seguro. Vaya. Mira nada más. Nos tienen checados, compañeros. Muy bien. No es para que se pongan un gorro de aluminio. ¿verdad? Lo sabemos. La verdad es que todos sabemos, es del dominio público. Y bueno, a ver, estamos conectados a la nube, vivimos conectados a este flujo de datos. ¿Cuáles son los pros? Los contras es esto, ¿no? Estamos de alguna manera entrando en una pérdida de la privacidad. Pero ¿cuáles son los pros de estar conectados a esta nube de información? Tú que eres un Sherpa digital, tú que vives pues muy conectado y muy en contacto con esta realidad. Sí. ¿Qué pros ves para el ciudadano común y corriente a estar conectado a esta nube informativa? Pues desde el más básico y común, comunicación. Poder comunicarte con familiares lejanos, poder comunicarte en tiempo real con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, por ejemplo. Oye, ¿estás bien? Oye, ¿necesitas algo? Oye, papá, necesito dinero. Oye, mamá, es que choqué el coche, por ejemplo. Desde eso hasta creación de nuevos negocios. Porque antes no existían, o sea, y estoy hablando de hace, ¿qué? 10, 15 años. No existían agencias de marketing relacionadas con redes sociales. No existían nada. El marketing era, ¿qué? Periódicos, revistas, espectaculares, cine, tele, todo eso. Pero ahora hay agencias de marketing que solo se dedican a redes sociales. O agencias de community managers. O hasta agencias de influencers, por ejemplo. Claro. Creación de nuevos negocios. Aprender. Justo hablando de educación, puedes aprender de muchas formas. Hay formas para cada persona. Hay documentación escrita, videos, podcasts como este.
Hay de todo para que puedan aprender. En en gran medida gratis, en otras de paga. También, por ejemplo, que puedas trabajar desde donde sea. Es algo que personalmente me encanta. Trabajar desde cualquier lugar y sobre todo esa flexibilidad que te puede dar y traer tus documentos en todos lados. O es más, no llenar tu computadora de documentos, nada más consultarlos con la nube y listo. En resumen, dirías que vale la pena este trade-off de privacidad a cambio de todos estos beneficios que acabas de mencionar. O sea, claro que hay formas de limitar este traqueo y justo eso explico en mis redes sociales, pero sí, yo creo que los beneficios son más grandes. En especial cuando ves, por ejemplo, en mi comunidad, gente que dice, gracias, entré a trabajar en Spotify. Y era contador, y era abogado. Eso está muy interesante. Claro. Oye, y Jesús, dinos, antes de que cerremos el primer bloque de este podcast, la primera parte de esta conversación, cuéntanos un poquito cómo te interesaste en la tecnología, cómo fue eso, en qué momento de tu infancia, tu adolescencia, cómo sucedió. Platícanos un poquito qué te inspiró a conectarte y tener pasión por la tecnología. Pues sí fue en la infancia, porque me acuerdo que mi mamá me compró una computadora. ¿Qué computadora te compró? Ni me acuerdo, Okay. la verdad. Creo que era HP, pero con esto te digo todo. De memoria RAM tenía 64 megabytes. Megabytes. Ya no digas tú gigas. No, Megabytes. ni giga, no giga. El giga era para Un mito, servidores. era un Sí, mito. era un mito en ese momento. Y ahora un celular tiene muchísimas veces más eso. Wow, Un claro, reloj. claro, un reloj. El reloj que traigo aquí tiene más que eso. Claro. Ahora bien, ahí me empezó a gustar. Empecé a moverle a la ¿Qué computadora. hacías en esa computadora? Pues instalarle juegos. No, era un niño. Tenía como Claro, 8 claro. años. Instalarle juegos y cuando me aburría empezaba a moverle cosas. De repente descubrí algo que era el navegador web, que podía entrar si tenía internet. Descubrí que si le daba clic secundario y le daba una cosa que decía inspeccionar o consola web, podía moverle a la computadora, a la página. Y podía cambiar esa página. Todo esto lo fuiste descubriendo por tu cuenta. Nadie te lo explicó, No. nadie te lo enseñó. Fue intuitivo. Picabas Curiosidad. y veías qué sucedía. Sí, mera curiosidad de niño, básicamente. Wow. Y entonces dije, ok, me interesó, me gustó que la computadora hiciera lo que yo le Que dijera. respondía. Ajá. Bien. Tiempo después, en la preparatoria, fui a una preparatoria técnica donde llevé el técnico de informática, aparte de la preparatoria. Y entonces ahí aprendí que eso que hice de niño se llamaba programación. Y fue como, así que no era nada más un niño Picarle ahí. picándole. Tiene sentido. Ahí aprendí el método pues, para programar, para hacer lógica, para construir software. Y después me metí a la licenciatura de Ciencias de la Informática, donde aprendí mucho más. Aprendí ya a estructurar bien mi trabajo, salí y pues poco a poco con la experiencia pues fui creciendo. Oye, y cuéntanos brevemente. Hoy eres Sherpa Digital y Product Engineer for Edu en Microsoft. ¿Qué significa eso? Pues son dos roles diferentes. Sherpa Digital soy como una especie de profesor streamer. Tu fusión es como si un profesor y un streamer de Twitch tuvieran un hijo, básicamente. Ok. Yo les doy clase a literal miles de chavos universitarios en todo México y hasta ya ahora de Latinoamérica. Ok. Sobre programación, sobre nube, justamente lo que hablamos, sobre inteligencia artificial, sobre todo lo que no es el futuro, lo que es el presente, Bien. lo de ahorita. Ok. Y del otro lado, justo eso me llevó a un puesto ya directamente en Microsoft, ingeniero de producto para educación en Latinoamérica de Microsoft. Básicamente, yo trato de mejorar a partir del feedback que me dan directores de universidades, profesores, alumnos, departamentos de TI, todo eso, los productos educativos de la suite de Microsoft 365, Teams, Office, Word, todo eso. Claro. Y les ayudo en muchas ocasiones a implementaciones, a, oye, tengo una duda de cómo hacer esto, oye, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Y listo, Perfecto. eso es lo que hago. Fantástico. Buenísimo, Jesús. Oye, pues el tiempo vuela cuando tenemos Claro. este tipo de conversaciones y estamos llegando al final de esta primera parte de nuestra conversación en la que nos has aclarado qué es la nube, cómo funciona, sus principios básicos de funcionamiento, los beneficios que nos aporta y bueno, un poco cómo te interesaste en la tecnología. En la segunda parte de nuestra conversación te voy a pedir que nos enfoquemos en analizar cómo esta infraestructura digital que está
omnipresente en el planeta Tierra, puede ayudarnos a mejorar la educación. ¿Te parece si vamos allá? Perfecto. Perfecto. Me parece excelente. Muchísimas gracias a todos, podcast escuchas. Muchas gracias a Jesús Guzmán por esta primera parte de nuestra conversación. Yo me quedo aquí con él y continúo la conversación. Y bueno, ustedes y nosotros nos vemos hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.